Bueno, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor y Padre Celestial. Amén. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos la gloria a ti, Señor, y exaltamos tu maravilloso nombre en esta mañana. Hemos aquí reunidos, Señor, delante de ti, con un corazón dispuesto, Señor, a aprender de tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, obrando en nuestra vida, Señor, para que ya no vivamos nosotros, sino sea Cristo viviendo en nosotros, Padre Santo. Que obres, Señor, en lo que aún tienes que obrar, que quites lo que aún tienes que quitar, que nos ayude, Señor, a permanecer como esa iglesia santa, lista y ataviada para ti que tú deseas, Señor. Quedamos en tus manos y dejamos todo en tus manos, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Versículo largo también para leer. Ah, mentiras, bien cortico. ¿Ya lo tienen? Éxodo 20, 15. ¿Qué dice? No, Éxodo 20, 15. No hurtarás. Amén. Entonces, nosotros hemos hablado aquí de la palabra del Señor y hemos estudiado el libro de Éxodo, ¿verdad? Desde el primer capítulo, desde el primer versículo, y hemos visto cómo el Señor lleva a su pueblo, al pueblo de Israel, a la tierra prometida, ¿cierto? Y vemos que esto es como una comparación también lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él nos quiere llevar a una tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida que Él tiene para nosotros? El reino de los cielos. Amén. Si quieren correrse de pronto más para adelante porque a veces pasan los carros. ¿O ahí me escuchan bien? ¿Bien? Ah, bueno. Entonces, el Señor quiere llevarnos a esa tierra prometida. Amén. Y ha obrado en nuestras vidas y nos ha guiado, pero también dejó su palabra para que nosotros la tengamos como guía. Él dejó su palabra para que nos instruyamos. O sea, él les había dejado la ley originalmente al pueblo judío para que ellos se guiaran. Pero ahora, por medio del Señor Jesucristo, toda la Biblia es para nosotros. Para que nosotros nos aferremos a la palabra del Señor y nos instruyamos en nuestra vida y caminemos como Él quiere. Amén. Entonces los mandamientos y la ley fueron entregadas al pueblo de Dios para que se evidenciara el pecado que había en ellos. Amén. Y lógicamente que el pueblo se arrepintiera, confesara sus pecados y siguiera en los caminos del Señor. Que pidieran perdón, ¿no? Eso es fundamental en nuestras vidas, pedir perdón por nuestros pecados. Y lógicamente no volver a cometernos, alejarnos de esos pecados. Y tal cual como el Señor quiere hacer con nosotros hoy en día. Entonces, hace 15 días hablábamos del mandamiento anterior, ¿no? Hace como 20 días ya. Dice, no cometerás adulterio. Y veíamos que el Señor nos mostraba, según a la luz de la palabra, que cuando se habla de adulterar no se refiere solamente al acto de, digamos, de traicionar al cónyuge, ¿cierto? En sí, digamos, con acciones, ¿no? Sino que va más allá, sino que dejó esto y lo dejó en los principales mandamientos. Recuerden que estamos leyendo los 10 mandamientos, pero a partir de aquí en adelante vamos a estudiar, si Dios quiere, muchas más leyes que el Señor dejó, pero dejó estos fundamentales. ¿Por qué? Porque digamos que hacen como un resumen de ahí en adelante, pero también como dijo el Señor Jesucristo que eran los principales mandamientos, ¿no? Que amar a Dios sobre todas las cosas, y veíamos que los primeros mandamientos hablan precisamente de respetar y honrar a nuestro Padre Celestial, y después de esos mandamientos empieza a hablar de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos presente.
Entonces, tan importante es de este mandamiento, o que veíamos del mandamiento del adulterio, que el mismo Señor Jesucristo habló y dijo que este mandamiento, digamos que la pureza de andar en el mandamiento y en los caminos de Dios no solo abarca la parte física, sino también los pensamientos. Es decir, que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, que tenemos que guardar lo que albergamos o guardamos, valga la redundancia, en nuestro corazón. ¿Sí? Que en nuestro corazón no podemos tener pensamientos incorrectos, y mucho menos hacia el sexo opuesto en sentido pecaminoso, ¿sí? Que debemos controlar, porque eso no es solo para los hombres. Se ha visto bien que también a las mujeres a veces les pasan por sus mentes de esos malos pensamientos, ¿no? Entonces dice, el Señor Jesucristo decía que el adulterio empezaba con los pensamientos y se llevaba al corazón, y después de ahí se surgía todo el pecado, ¿no? Entonces, por eso es que está esos mandamientos, y que el Señor dice que debemos guardar nuestro corazón y guardarnos de todo pecado. Ahora también vimos que muchos aspectos de ese mandamiento de no adulterar, veíamos que también, aparte de pecar con el pensamiento, de adulterar con el pensamiento, también se podía llegar a cierto tipo de adulterio en el divorcio injustificado, ¿cierto que lo veíamos? Y que esto puede llevar al pecado. Que que el divorcio podía ser, según la palabra de Dios, la única forma de llevarse era por infidelidad, ¿cierto? O sea, lo mismo por el adulterio, pero también por el riesgo de la vida, ¿no? Por el riesgo a la integridad física y por el riesgo a la vida misma. Y entonces, de esa manera se podía, digamos que es la única, digamos que la única forma, o lo único que concibe el Señor para poderse divorciar. Ahora, en el mandamiento de hoy, digamos que nos corresponde estudiar el de no hurtar. Así como el mandamiento de no adulterar tiene muchas especificaciones, exacto, o sea, se aplica en muchas cosas, así también el de hurtar se aplica en muchas cosas. Y como indica, digamos, la palabra no hurtar, indica, lo que quiere hacer es buscar y proteger los bienes del prójimo, ¿sí? Porque precisamente esto es un mandamiento que va hacia el prójimo, porque como debemos respetar al prójimo, asimismo nosotros debemos velar por el prójimo, amar al prójimo, pero también respetar los bienes materiales que tiene el prójimo. Y entonces, aún en el contexto judío, en ese tiempo de la ley, esta palabra no hurtar iba mucho más allá, porque incluso hablaba de personas. Más adelante lo vamos a validar, pero se hablaba del secuestro de personas para la esclavitud en ese tiempo, y por eso también este mandamiento alberga muchas más cosas que el solo sentido de robar o quitar las propiedades de las otras personas. Pero para comenzar, el hurtar, digamos que los bienes del prójimo es fundamental, o sea, el no hacerlo es fundamental para la vida, lógicamente en los creyentes más enfocado, ¿cierto? Y en el sentido de, digamos, de ir en la justicia y la comunión con el Señor. Lógicamente en la comunidad también es importante respetar estas normas. Pero cuando se habla de hurto, porque digamos que se puede hablar de hurto y de robo, ¿cierto? Que son dos palabras similares, pero que en sí tienen una diferencia fundamental, porque cuando uno habla de hurto, esto implica una sustracción, ¿sí? De bienes ajenos sin el uso de la fuerza o violencia, ¿sí? Sin intimidación. Y es una transgresión que se puede realizar incluso en secreto, ¿no? A veces hablan del hurto, entonces una persona que va y ocultamente se roba algo sin que nadie se dé cuenta, eso es hurto. Pero el robo, por otro lado, involucra ya la toma de bienes ajenos usando violencia, ¿sí? E intimidación. Y es más grave, lógicamente, en la ley humana, porque pues delante de Dios todos los pecados son iguales. El pecado es pecado delante del Señor. Así como el que roba, así como el que dice mentiras, que dice que la mentirita blanca, así como el que tiene esos malos pensamientos,
Todo es pecado delante de los ojos de Dios. Pero en la ley humana sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque debido al impacto directo que tiene la persona en su integridad física y emocional, ¿sí? Y en el bienestar pues, de la víctima, por decirlo de esa manera. Pero leamos de ahí ahora en Proverbios. Leamos un poco en el libro de Proverbios, por favor, el capítulo 22, versículo 22 y 23. Proverbios 22, 22 y 23. Amén. 22, versículo 22 y 23. Amén. Dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Entonces, en este versículo destaca que Dios defiende a los oprimidos y castiga a quienes les han hecho daño. Y hace un énfasis en la importancia de proteger al prójimo de tales actos, ¿sí? Entonces, aquí no, digamos que uno pudiera leer así fácilmente y decir, bueno, dice que no robemos al pobre, entonces podemos robar al rico, como Robin Hood, ¿no? Pero no se refiere a eso. Lógicamente, el robar es robar. Pero aquí es como que tiene mayor condenación, lógicamente, a los que roban aquel que ya está oprimido, ¿sí? Aquel que ya está, como dicen por ahí, al caído caerle, ¿no? Aquel que ya está como en la mala y tras derecho le pasan situaciones y cosas de estas como que tras derecho lo roban. Pero en sí, este mandamiento y estas palabras es para todo aspecto del prójimo, porque nosotros no podemos estarle de ninguna de otra forma haciéndole daño al prójimo, en el sentido de robarle o de hurtarle o de estas cosas, que más adelante pues extenderemos un poco más en el detalle. Pero ahora volvamos a Éxodo capítulo 22, versículo del 1 al 4. Éxodo 22, versículo del 1 al 4. Porque para Dios era muy importante el tema de que el pueblo viviera como una comunidad que se respetara, que se amara, que tuvieran estas reglas, y también implica lo que vamos a leer ahorita. Dice Éxodo 22, versículo del 1 al 4. Cuando alguno hurtare buey u oveja, o lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Y si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Entonces, aquí es lo que habla es de la restitución. Entonces, la palabra de Dios implica en los mandamientos que aquel que fuere hallado en hurto o robare algo tenía que no solamente recibiría castigo, sino que tenía que restituir lo hurtado. Y es más, tendría que pagar hasta el doble o hasta 3 o 4 o 5 veces más lo que se había robado. Entonces dice que si se robó una oveja, tenía que devolver 4 ovejas. Si se robó un buey, tenía que pagar con 5 bueyes. Entonces, de todas maneras, había un tema de restitución y como de castigo ahí. Entonces, aquí la implicación de los mandamientos de la ley habla del hurto, que es una transgresión, lógicamente, a los mandamientos de Dios,
pero que esto implica también esa restitución de lo que le había, les decía. Entonces la ley proporciona pues esta guía para reparar el daño causado, ¿sí? El daño causado, ¿para qué? Para asegurar la justicia y la sana comunión entre la congregación, entre el pueblo de Israel. También aquí más adelante en Levítico, leamos en el libro de Levítico, Levítico capítulo 6. Versículo del 1 al 5. Levítico 6 del 1 al 5. Amén. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Y el 5 dice, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces aquí también habla de una restitución, incluso de la quinta parte. Entonces muestra la necesidad de restituir no solo el valor del bien hurtado, sino también un adicional, digamos, la quinta parte podría decirse el 20%, pero todo esto enfatiza la importancia de compensar adecuadamente al afectado, ¿no? O sea, lógicamente, esto nos sirve y tal vez venimos hoy a Cristo y en algún momento en nuestras vidas antiguamente hicimos algo incorrecto contra alguna persona, contra el prójimo. Y no solamente es del aspecto de arrepentirnos, sino también está el aspecto de pedir perdón. Y más cuando hubo de pronto una transgresión como el robo. Entonces debemos pedir perdón, llegar a la presencia de aquella persona que pudimos haber afectado y restituirle sus bienes como el Señor lo ordena. Y todo esto pues tiene que ver con nuestra vida y nuestra forma de vivir, y esto acarrea en nuestra vida, digamos que una responsabilidad, y ya les muestro por qué. Vamos al libro de Lucas capítulo 19. Entonces uno cuando uno habla de hurto, uno piensa en los ladrones de la calle, uno piensa en de pronto en los ladrones de bancos, o los que roban grandemente. Y no, a veces nosotros mismos nos equivocamos y podemos como que abusar de la confianza de personas y haciendo mal uso pues de las cosas, y que tiene que ser algo que nos redarguya en el corazón de nosotros evitar todas esas cosas y todos esos pecados. Incluso aquí en este ejemplo, en Lucas 19:8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces aquí mismo, este hombre Zaqueo, delante de la presencia del Señor Jesucristo, viendo que estaba delante del Señor, reconoció su pecado, ¿cierto? Él reconoció y mostró un arrepentimiento, ¿sí? Sabiendo que él era pecador, ¿no? Al Señor Jesucristo lo criticaban por haberse ido allá, dice en el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero recuerden que el Señor no vino por justos, porque el justo ya tenía su recompensa, dice la palabra de Dios.
Pero he aquí también dice que no ha sido hallado ni un solo justo en esta tierra, ni será hallado. Amén. Entonces, el Señor vino por pecadores. Amén. Y entonces aquí dice que mostraba el arrepentimiento y haciendo una restitución generosa, ¿no? Y mostrando la sinceridad y el arrepentimiento que tenía este Zaqueo. Pero miren el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, perdón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El Señor Jesucristo vino por pecadores y todos somos pecadores. Todos fuimos pecadores. Y todos, aunque queramos decir, no, yo ya no peco más, pero de una u otra manera pecamos, bien sea de pensamiento, con acciones, con falta de perdón, con falta de arrepentimiento, con muchas cosas podemos pecar. Amén. Pero lógicamente nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. También ahora, digamos que hay que tener claro que a veces podemos hurtar por oportunismo, ¿sí? Por ser oportunistas, o por decir lo mal llamado, el vivo y el bobo de papá y mamá, ¿sí? Porque a veces en realidad eso se convierte en ser aprovechado, ¿sí? Entonces eso que uno tal vez hace por dárselas de vivo, se viene a convertir en pecado. Entonces se refiere a aprovecharse de las situaciones para obtener beneficios indebidos sin considerar el daño que le puede surgir al prójimo, ¿sí? Muchas veces por codicia, por avaricia, pero igual, eso es igual de condenable al robo delante de los ojos de Dios. Ahorita les explico más, pero leamos ahí en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 15. Amén. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Entonces debemos guardar también nuestro corazón de la avaricia y cuidarnos de no pensar solo en nuestro beneficio, porque muchas veces somos egoístas, ¿sí? Y debemos reconocerlo. Muchas veces pensamos solo en nosotros y en nuestro propio beneficio. No pensamos en el prójimo y debemos pensar en el prójimo. Entonces, como un ejemplo, solíamos nosotros pensar, es decir, solíamos de que el verbo ya no pensamos así, o ya no debemos pensar así, y entonces de que podíamos sacar beneficio de situaciones, y era porque nos las dábamos de vivos. Entonces, por ejemplo, si uno iba a comprar algo y le daban mal las vueltas, y uno llegaba y se daba cuenta y uno decía, ah, no, ya perdió porque allá de malas de él porque él es el que se equivocó, ¿sí? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda que no se concentre? Pero he ahí que es pecado. Porque ¿cuál es el deber ser? Que uno reconozca y de una vez devuelva. ¿Sí? Devuelva a la persona lo que se fue de más. Porque cuando uno es consciente, es ahí que ya es consciente de que es pecado, de que cometió pecado. ¿Por qué? Porque la persona afectada no solamente le va a hacer falta ese dinero, sino que muy seguramente si es un empleado le toca pagar el descuadre sí, y eso acarrea muchas cosas. Entonces el prójimo debe cubrir esas cosas, entonces debemos de ahí pensar en la otra persona, sino que, ay, qué bendición, ya me alcanza para comprar más cosas, no, porque esa bendición se puede convertir en maldición. Uno no puede dárselas de vivo porque hay un Dios que todo lo ve, amén. Porque aunque a veces sea involuntario, al uno darse cuenta, ya se hace culpable. O sea, a veces uno no, o sea, involuntario uno recibe y se va. Y ya en la casa se da cuenta de que de pronto le devolvieron de más. Ahí es, el deber ser es devolverse y dice, no, vea, vecino, me dio mal las vueltas, tome su dinero.
porque si no ya se convierte uno en culpable, porque uno ya sabe que eso es incorrecto. Entonces se debe devolver el dinero. O otro ejemplo, digamos que se puede cobrar más por una cosa de lo que realmente cuesta. Lógicamente uno como cuando es comerciante, uno no va a comprar pan para vender pan al mismo precio, ¿cierto? Sino que tiene que tener una ganancia, pero que esa ganancia sea la justa, ¿sí? Que no se, que no se llegue a ganar más allá, sino que sea todo honestamente y sin ser usurero, porque Dios, dice la palabra de Dios que en lo poco nos pone para que le seamos fieles y si le somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Amén. Entonces, esa parte del no robar y no hurtar tiene que ver mucho con la honestidad. Y no solamente es que, digamos que literal vayamos a robarle a alguien, sino que con nuestras acciones le hacemos daño y le, digamos, de una u otra manera nos aprovechamos de las demás personas. Entonces es muy importante que en nuestras vidas como creyentes, y que es algo que debemos también inculcar en nuestras familias, la honestidad. Porque puede que en algún momento seamos nosotros los afectados, ¿cierto? Que de un momento nosotros seamos los que tengamos que dar las vueltas y nos equivoquemos y perdamos. Y, o por ejemplo también cuando uno va por la calle y se encuentra plata o se encuentra una billetera, un bolso, una cartera, entonces el supuesto vivo lo primero que hace es esconderla y mirar a ver cómo se oculta, ¿no? Pero el deber ser es, lógicamente uno se encuentra plata y si ve quién se le cayó, devolverla. Si no, buscar la forma de cómo devolverla, ¿sí? Si hay dinero, si hay documentos, si hay eso, buscar la forma de devolverla de una manera pues que le llegue a la persona correcta, ¿no? Pero digamos que uno puede decir, no, pues gloria a Dios, me encontré esta plata y no hace nada de eso. ¿Y qué pasa? Que tal vez sea una bendición, pero se convierte en maldición porque hay que pensar en qué pasaba con la otra persona. Una persona que de pronto iba a pagar la cuota del banco, que iba a pagar el arriendo, que iba a comprar unos medicamentos y por una equivocación se le cayó la plata y entonces viene uno, ay, sí, no, no, pues uno debe esperar y mirar y buscar de pronto la persona que pudo habérsele caído ese dinero, que un hermano da un testimonio que se encontró una plata y buscaron las grabaciones de ahí, no sé qué, y dejó dicho que cuando la persona volviera, que entonces le avisaran. Y pues él se llevó la plata, pues, porque si se la deja a otro, de pronto sí es más vivo y se la lleva y se la coge. Entonces, no, que cuando llegue la persona, pues que le dejó el número y que lo llamaran, que lo contactaran. Y así lo hizo y sí lo contactaron y resulta que era la plata que tenían para un arriendo, una cosa así. Era algo importante, ¿sí? Y entonces, sí. Y entonces es algo, entonces uno debe devolver esas cosas, por lo que le decía, uno tal vez lo puede ver como una bendición, ay, me llegó esta plata ahí para cubrir mis cosas, pero no, resulta que se puede convertir en maldición porque puede afectar al prójimo, puede afectar a esa persona a la que se le perdió eso. Y lógicamente para todo hay recompensa, Dios recompensa al justo, leamos ahí en Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 18. Amén. Proverbios 11, 18 dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Amén. Y el Salmo 58, 11. Salmo 58, 11. Amén.
Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Entonces el Señor tiene galardón para el justo. Dios es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados, pero también es justo para recompensar. Amén. Él siempre es fiel y nosotros, si nosotros somos justos, ¿no? Porque Él no va a darle recompensa al injusto, al impío, sino que Él tiene misericordia de los que tienen misericordia. Y esto nos va a ir muchísimo mejor, nos va a ir mejor que siendo esos supuestos vivos que a veces nos creemos, ¿no? Debemos respetar al prójimo, amar al prójimo y pensar en el prójimo. Amén. Entonces, otra manera de hurtar a veces es aprovecharse de la necesidad que tienen los demás. Y entonces, no, yo le presto, pero le presto al 20% o al 10%. Eso ya es usura, ¿sí? Entonces, se refiere a cobrar intereses excesivos por préstamos y explotando a aquellos sin necesidad. Entonces, leamos ahí en Levítico 25, que dice ahí acerca de esto. Levítico capítulo 25, versículo 36 al 37. Levítico 25, 36 al 37. Dice, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Y no le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Amén. Ahí habla de la usura, de que si uno va a hacer un favor al hermano necesitado y le da de los víveres, pues no le va a cobrar los víveres con intereses, ni le va a prestar el dinero con intereses. Esto aquí hablando de entre hermanos, es muy importante tenerlo presente. En Éxodo 22, versículo 25, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Amén. Como logrero, como lograr de una manera, lucrar de una manera injusta. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros no debemos de hacer. Entonces, este versículo prohíbe la usura en los intereses entre hermanos. La ayuda debe ser desinteresada. Entonces, resulta que hay como para hacer una historia de esto. Antiguamente en Europa se veía que cuando el Imperio Romano empezó a esparcir y hablar de que adoptaron el cristianismo y todo eso, y bueno, mucho tiempo después también había una parte de Inglaterra donde mucha gente era creyente, y entonces había el mandato de que entre los hermanos no se cobraban intereses. Y entonces todo el mundo se hacía creyente para que no le cobraran los intereses. O sea, al principio de esa historia de los bancos y eso, porque los bancos incluso existieron desde antes de Cristo, porque el Señor Jesucristo se refirió a una parábola hablando de los bancos, ¿no? Pero bueno, entonces decía que no se cobraran esos intereses entre hermanos y después dijo, no, pues tal vez un interés desmedido. O sea, a la luz de la palabra dice que no debemos cobrar intereses, pero hay personas que dicen que viven de prestar la plata, ¿no? Pero, o sea, yo he escuchado, yo he visto a personas que prestan dinero, pero sí, un 1, 2, 3%, pero hay unos que prestan, no, que al 10%, que al 20%, eso ya es usura. Eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces leamos aquí en Deuteronomio, capítulo 23, verso 19 al 20. Deuteronomio 23, versículo 19 y 20.
Dice, no exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir intereses. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios de toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Amén. Entonces, digamos que esto y otros versículos han determinado eh, digamos que no se puede cobrar intereses entre hermanos, pero muchas personas dicen que bueno, que entre el extranjero, en el sentido de, o el extraño, en el sentido de una persona que no es del hermano en Cristo, tal vez se le pueda cobrar algo de intereses. Pero a la luz de la verdad, nada de esto exime que sea sin usura, ¿sí? Que no sea algo como hoy en día vemos lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, los gota a gota, que le cobran interés diario, ni siquiera es mensual, sino que es una cosa tremenda de usura, que lógicamente no debemos acudir a esas fuentes, pero tampoco debemos hacerlo nosotros como creyentes. Si tenemos la oportunidad de ayudarle a alguien, de bendecir a alguien en el sentido de prestarle algún dinero, no es cobrando intereses excesivos, sino que sea lo correcto, lo justo, que Dios lo ve todo, Él ve todo lo que hacemos, y es más, si aún lo hacemos por avaricia o codicia, se nos vuelve en contra. ¿Sí? Se nos vuelve, porque la avaricia y codicia, como lo leíamos al principio, no le agrada al Señor, no le agrada a Dios, porque debemos poner nuestras miradas en las cosas celestiales, amén, no en las cosas de esta tierra. Entonces, por otro lado, cuando les hablaba al inicio em, sobre el robo de personas, que resulta que en el contexto histórico, en la época de incluso de la ley, en donde se estaba dando la ley, y por muchos años en el pueblo judío, la esclavitud era de una manera de vivir, pero más allá de vivir en el contexto era a veces una manera de sobrevivir para las personas, ¿sí? Y lógicamente, cuando uno habla de esclavitud, uno se imagina la esclavitud moderna, que fue algo terrible, ¿no? Pero en esa época de, de la esclavitud antigua, en el tiempo de la ley, por eso había normas y todo para la esclavitud, porque más allá de que sea un esclavo oprimido, era como un siervo, ¿no? Como un sirviente, lo que hoy en día pues son los empleados y los trabajadores, ¿cierto? Y también digamos que se hablaba del robo de personas porque también había secuestro, o se robaban personas, bien sea de uno al otro, de un lado, o sea, bien sea extranjero o del mismo judío, para venderlas como esclavos. Y de una u otra manera, en el tiempo antiguo en Israel era permitida la esclavitud, eh, pero también había una, digamos que la esclavitud forzada también era reconocida como pecado delante de los ojos de Dios. Pero había otra esclavitud que no es forzada. Ahorita leemos de esa, pero leamos de la esclavitud aquí en Éxodo 21, versículo 16, por favor. Éxodo 21, versículo 16. Porque aquí viene y dice, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. O sea, aunque de un sentido u otro la esclavitud estaba permitida como los siervos, el robar a una persona, bien sea para venderla, y si se la encontraran robándola o todavía la tuviera en las manos, dice que morirá. O sea, era con un acto, un pecado condenado con la muerte en el tiempo de la ley. ¿Sí? Entonces, por eso también se habla de la prohibición de robar a las personas. Entonces, prohíbe el rapto de personas para convertirlas en esclavos. Y hasta lo condena con la muerte, como lo veíamos. Eh,
Aquí, lógicamente, esta ley apuntaba entre lo que hacían entre judíos con judíos, ¿no? Que también se veía, pero en el tiempo antiguo la esclavitud era una práctica común en muchas culturas y civilizaciones, ¿sí? Y como les decía, muchos eran esclavos forzados y otros con maltrato terrible, pero otros eran bien tratados, ¿no? O sea, si vemos al propio José, en la historia ahí de antes del Éxodo en Génesis, habla de José, al cual los mismos hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Sí? O sea, ahí pues no se había dado la ley ni estas cosas, pero también se sabían y ellos sabían que estaban actuando mal, ¿no? Después, lógicamente, reconocieron al final de la historia y eso, pero vemos que era algo reprochable, pero que también de una u otra manera se veía ahí. Porque si vemos muchos patriarcas como Abraham, Isaac, ellos tenían siervos y tenían esclavos, ¿no? Pero bueno, en el pueblo de Israel la esclavitud era diferente, ¿sí? Porque estaba contemplado en la ley, ¿cierto? Y que lo que hacía la ley era como regular y humanizar todas esas prácticas. No es como hoy en día cuando uno piensa en esclavitud, ¿no? Cosas terribles de opresión, maltrato, hambre, cosas injustas. Y resulta que la esclavitud podía resultar de deudas impagables o de guerras, ¿no? Recuerden que cuando habían guerras y en lo que hemos visto o leemos del Antiguo Testamento, cuando habían guerras, las personas para no, digamos que matar a todo el mundo, cogían unas personas como esclavos, ¿no? Y se cogían esclavos unos a otros para poder digamos que solventar todo lo de la guerra. Pero a veces también se hacían esclavos por necesidad. Habían personas que se entregaban voluntariamente en el sentido de esclavitud, pero de siervo. ¿Por qué? Porque no podían de una u otra manera o de otra manera sobrevivir, sino que tenían que entregarse como esclavo para resistir el sustento básico. Entonces, si leemos ahí en Levítico, capítulo 25, Levítico 25, versículo 39 al 40. Amén. Dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces dice que este pasaje regula la servidumbre entre los israelitas, ¿no? Porque habla de tu hermano, ¿sí? Estableciendo que los hebreos no deberían ser tratados como esclavos entre ellos mismos, sino como jornalero, dice como siervo, como extranjero, y darles todo el sustento básico necesario para su sostenimiento, es decir, tenían que darle lo que necesitara. Y debían librarlos en el año del jubileo. El año del jubileo se celebra cada 50 años, pero no era que la persona tuviera que estar ahí por 50 años, ¿no? Sino que también en Éxodo 21, capítulo 2, leámoslo ahí un segundito. Dice, si comprares siervo hebreo 6 años servirá, mas el séptimo será libre de balde. Entonces, recuerden que en el contexto de la esclavitud en el pueblo judío, y a veces por algún motivo, cuando un judío o un hebreo se empobrecía y veía que su vecino tenía buena posesión, buenos recursos económicos, pues se daba de siervo o de esclavo a esa casa para tener su sustento básico. Pero acá dice que el tiempo máximo
era de 7 años. Pero ¿qué habla del jubileo? Que si está por 7 años, pero resulta que se da como esclavo faltando 2 años para el año del jubileo era libre, es decir, que servía por 3 años. ¿Sí? Y ahí quedaba cubierta si era una deuda, si se daba como esclavo por una deuda que le tenía la persona o por otra necesidad. De todas maneras tenía que ser libre o en 7 años o antes si coincidía con el año del jubileo. También veamos ahí en Deuteronomio, capítulo 15, verso 12 al 15. Deuteronomio 15, verso 12 al 15. Dice, y si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, del séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abasteceré libremente de tus ovejas, y de tu era y de tu lagar le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Amén. Entonces, claro, por eso les decía que en ese tiempo la esclavitud, hablando en el contexto de Israel, era diferente, porque no solamente se trataba de una manera buena, sino que esto implicaba que de pronto una familia pobre que llegara y que por las deudas o porque no podían pagar las deudas o porque no tenían más sustento, ni trabajo, ni bienes, se les acababa el dinero, todas esas cosas. Entonces por necesidad se daban como esclavos, pero eran tratados con dignidad y les daban el sustento para el esclavo y para la familia, el alimento, el vestido, el alojamiento, y al terminar de ese tiempo también recibían, o sea, no se iban con las manos vacías, sino que recibían una provisión para comenzar una nueva vida, porque dice ahí que les daban de sus ovejas, les daban de su era, o sea, todo el cultivo, lagar, todas esas cosas, de todo aquello que Jehová te hubiere bendecido, tenía que darle el amo, por decirlo así, al siervo. ¿Sí? Tenía que darle eso y dejarlo en libertad. Entonces, claro, es diferente a la esclavitud por guerra, ¿no? En el tiempo de Israel, Israel también cogía esclavos, ¿no? Y eso sí los tenía ahí perpetuamente. Pero en el contexto de entre hebreos era diferente. Igualmente esos esclavos no eran maltratados. Esos esclavos tenían su sustento y su buen comportamiento. Más allá de lo de esclavitud eran llamados siervos, ¿cierto? Tratados como siervos. Pero ahora si traemos esto a la actualidad, es increíble que en este siglo vemos que aún hay esclavitud. Es más, vemos que en el mundo puede haber más esclavitud hoy en día que en esa época cuando era permitida la esclavitud. No solamente hablando de las empresas y hablando que no, aquí me tienen como esclavo. No solo en ese sentido, sino que literal, por ejemplo, en Estados Unidos no ve en televisión y hasta en películas esas cosas, pero eso es real. O sea, cómo llevan gente de otros países y los meten allá en bodegas y los esclavizan y que supuestamente tienen que pagar por haberlos llevado a Estados Unidos al sueño americano, a la libertad, pero es algo terrible cómo los maltratan, los ultrajan, los usan hasta sexualmente, los venden y todo, o sea, es algo tenaz que hoy en día se ve que es una realidad. Lógicamente, que el Señor nos guarde de todo ese mal. Ahora volviendo al tema del hurto, Dios rechaza todo hurto, bien sea hurto con violencia o hurto sin violencia o el robo, ¿cierto? O el hurto por darnos las de vivos. El Señor rechaza todo hurto, toda usura también en los intereses, por cualquier tipo de aprovechamiento codicioso que puede tener el hombre contra el prójimo. Dios rechaza todas esas cosas.
más que los bienes materiales, o sea, más el Señor que cuidar, que querer cuidar los bienes materiales del prójimo, lo que quiere que cuidemos es al prójimo como tal, ¿sí? De no maltratarlo, de no rechazarlo, de no, digamos que en el sentido del maltrato, cuando uno maltrata a un prójimo, de robarle o algo, eso ya es un maltrato. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas debemos nosotros tenerlas presentes en nuestras vidas, no querer sacar ventaja del prójimo, porque el Señor tiene todo escrito allá de cuando nos comportamos, como hacemos, y el Señor es fiel y justo, como lo veíamos hace un rato. Si nosotros le somos fieles, somos honestos, correctos delante de los ojos de Dios, Él nos dará nuestra recompensa. Lógicamente, aquel que es injusto y que es aprovechado también recibirá su recompensa. Pero es mejor estar viviendo como el Señor quiere que vivamos, amando al prójimo, sirviéndole al prójimo, siendo más allá de ser servido, es servir lo que quiere el Señor que hagamos. Así como el mismo Señor Jesucristo, que dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, y agradecemos este tiempo que nos permitiste pasar a tu lado, este tiempo de tu palabra, este tiempo en que nos exhortas, nos llama la atención, Señor, acerca del robo, del hurto, Padre, que a veces lo hacemos sin querer o a veces lo hacemos sin darnos cuenta, Señor, y sabemos que tenemos actitudes incorrectas, Padre, pero que ahora a la luz de tu palabra, Señor, lo que quieres es que nos corrijamos, que corrijamos nuestro caminar y que amemos al prójimo como nos llamamos de nosotros mismos, como dice tu palabra. Que respetemos al prójimo y que vivamos para ayudar y servirle al prójimo, Padre amado. Te agradecemos, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, que se haga tu santa y perfecta voluntad en nosotros y en nuestras vidas, y que con todo honor a ti, Señor, te sirvamos cada día. Dejamos todo en tus manos, Señor, haz tu voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.